Creados para adorar. El propósito espiritual para la música, de Mike Herron. Capítulo 1. Introducción. La prueba. Muy temprano, una mañana de 1970, llevé mis libros de composición a Little Beach, el estuario de un río que desemboca en el Océano Pacífico en Earhart, Oregon. Mi esposa Marsha y yo vivíamos en una casita cercana con nuestra bebé, Pipa. Yo tenía 20 años y estaba llevando a cabo lo que sentía era una dirección dada por Dios para limpiar mi corazón de la idolatría que había tenido hacia la música. Desde mi conversión al cristianismo, el año anterior, había desechado mis discos de rock y de jazz, y más tarde, mi colección de música popular y clásica. No era que esta música fuera mala, ni que todos los que siguen a Cristo deban hacer lo mismo que yo. Era el trato personal de Dios con mi vida, en mi vida, a causa de mi intenso amor y devoción hacia la música. Ya estaba a punto de completar lo que había sentido que Dios me estaba dirigiendo a hacer. A tirar mis libretas de composición al río y ponerlo a Él como lo primero en mi vida. Esto no era algo fácil para mí, ya que durante 10 años me había dedicado completamente a la música. Estaba a punto de desechar mis composiciones originales, mis posesiones más valiosas sobre la tierra. Mi mente estaba concentrada en la historia de Abraham cuando estaba sacrificando a su hijo Isaac. Génesis 22:1 dice que probó Dios a Abraham y yo me sentía seguro de que una vez que Dios viera mi obediencia, Él de alguna manera intervendría en el inminente sacrificio. Oré a corazón abierto en el río. Sabía que la música era lo primero en mi vida y que este sacrificio era absolutamente necesario para que Jesucristo tuviera la preeminencia en todas las cosas. Era culpable de adorar la creación, era culpable de adorar la música por encima del Creador. Para mí, la música no era el vehículo de la adoración, era un fin en sí misma. Y lo que estaba haciendo demostraría mi consagración y sinceridad para seguir a Jesucristo. Había invertido muchos días pensando en y orando por mi lucha entre la música y Dios. Mi conclusión no era una decisión apresurada. Oré otra vez, esperando que Dios de alguna manera me quitara la convicción. Incluso sostuve mis obras musicales varias veces sobre el río, esperando que Dios me impidiera hacer este sacrificio. Pero no llegó la voz, ni cambió el impulso interno de urgencia. Lancé las libretas al río. Luego tomé una vara larga y las empujé hacia la corriente, lenta y suave. Y le dije adiós para siempre a mis fantasías de ser un músico famoso. Me alejé sintiéndome vacío, incluso un poco molesto de que Dios me hubiera despojado de todo. Recuerdo que pensé, todo lo que me queda es Dios. Veamos un suceso milagroso. No le conté a nadie de la lucha interna que había experimentado ese día. Mis débiles sentimientos de satisfacción por haber hecho lo que creí que era la voluntad de Dios fueron tragados por un sentir de pérdida profunda y duelo por un poco de hermosa música que estaba descansando en el fondo de ese río. Esa noche recibí una apresurada llamada telefónica de un jovencito de la congregación a la que asistía. Sus palabras fueron más o menos así. Estaba jugando en Little Beach
y encontré sus cuadernos de música en la arena, a la orilla del mar. Usted seguramente los dejó allí y cuando la marea subió se los llevó. En un momento voy para entregárselos. Clic. Ni siquiera tuve la oportunidad de decirle que dejara el sacrificio en donde estaba. El poder de resurrección de Dios estaba en acción. Trajo hasta mi puerta los mojados cuadernos de música y mientras yo los secaba, le expliqué toda la historia a Marsha. Dios me había regresado mi música, pero había algo diferente ahora. Dios era mi fortaleza y mi cántico. Pensé en las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:12. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en Génesis 22:16-17. Por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. No estoy diciendo que todos deberían tomar sus composiciones y lanzarlas al río más cercano. Eso no sería fe, sino presunción. Dios quiere un cántico nuevo en nuestro corazón. Y ahí, en el corazón, debe morir primero el cántico anterior antes de que pueda nacer lo que es nuevo y fresco. Veamos las semillas de la música. Mis genes musicales son un don heredado de mi papá, quien fue un músico autodidacta. Mi cuna estaba cerca del cuarto donde mi papá tocaba el piano. Creo que algo fue transferido a mi corazón de recién nacido mientras lo escuchaba tocar en la noche. Mi abuela tocaba el piano en su iglesia y era toda una pianista. Mi bisabuelo fue violinista y director de una banda de música. A los 10 años comencé a tocar el piano y tomé las mismas lecciones que todo niño estudia alrededor del mundo. Estoy en deuda con mis maestros, June Cameron y Lyon Erickson. La música era un mundo fascinante para mí. Era un lenguaje que parecía ser más profundo, más sentido en el corazón que las palabras habladas. Quería aprender este lenguaje. Cada escala y acorde parecía una ampliación del vocabulario, una mayor habilidad para hablar y expresar todo el rango del alma humana. Yo era uno de esos locos estudiantes que amaban practicar y tocar el piano. Acerca de la música rock, al principio de los años 60, ayudé a la formación de una banda de rock llamada Teddy and the Rock Riders. Nuestro grupo constaba de un bajista, guitarra lead, baterista y yo en el órgano. Nuestro estilo podría ser descrito como primitivo y estridente. Tocábamos 6 noches a la semana durante los meses del verano en un club para adolescentes en Seaside, Oregon, llamado The Pipe Club. Noche tras noche acribillábamos a los que asistían, todos menores de 21, con canciones de alta intensidad en decibeles. Fue durante esos años que descubrí el poder que tiene la música para moldear los valores sociales y morales. Mientras tocábamos, mi vida fue profundamente alterada por los mensajes de la música. Veamos acerca de los clásicos. En el otoño de 1967 fui a la Universidad de Oregon. Practicaba piano y escribía música entre 4 y 5 horas al día, junto con las demás disciplinas necesarias para graduarme.
Fui desafiado por mi instructor de composición, Montetuff, a crear música nueva e innovadora, lo cual me fascinaba hacer. Pero en lo profundo de mi corazón estaba atribulado. Había preguntas que no podía contestar, preguntas importantes como ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Y por qué estoy aquí? Veamos la generación de los años 60. Mi generación estaba en un tiempo tremendo de transición. Se estaba librando la guerra de Vietnam. Los valores sociales estaban bajo un ataque a gran escala. Y algunos de nuestros líderes habían sido asesinados sin causa. La marihuana, el LSD, la música rock y la inmoralidad se convirtieron en escapes a otro mundo que prometía la utopía y el alivio de la confusión. Inocentemente entré por esa puerta. Experimenté con las drogas. Desarrollé un menosprecio por la autoridad y saturé mi mente con música de esa época. Veamos, aquí hay un muchacho que quiere ser salvo. Mi vida cambió para siempre durante una reunión de jóvenes en una iglesia afroamericana llamada Maranatha en Portland, Oregón. Un amigo me invitó a esta congregación de varios cientos de personas que estaban experimentando un tremendo mover del Espíritu Santo durante los días del avivamiento de Jesús. Yo quería responder a la predicación del pastor Brasile, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estaba congelado en las garras del pecado y la oscuridad. Muchos respondieron al llamado a pasar al frente, pero yo todavía estaba paralizado, de pie, incapaz de estirar mi mano al Salvador, que estaba estirando la suya hacia mí. La reunión fue despedida, y cuando la congregación comenzó a salir del lugar, de pronto la hermana Brasile clamó desde el piano: «Aquí hay un muchacho que quiere ser salvo. Todos ustedes regresen a sus lugares, que no nos vamos a ir hasta que sea salvo. Regresen y comiencen a orar». Los metió de regreso al lugar y los dirigió en oración por ese muchacho desconocido. La mujer que estaba a mi lado comenzó a llorar y suavemente oraba mientras rogaba por el alma de ese muchacho. Yo también comencé a orar por él sin saber que en realidad era yo quien necesitaba la fuente limpiadora de la sangre de Cristo. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie al frente, llorando de arrepentimiento por mi pecado y pidiéndole a Jesús que fuera mi Salvador y me llenara con el amor de Dios. Creí en mi corazón la verdad de la palabra de Dios y una nueva vida en Cristo comenzó. Conociendo su unción. En 1971 comencé a asistir al Instituto Bíblico Portland Bible College y a la Iglesia Bible Temple. Durante mis días en el Instituto Bíblico, fui parte de un grupo musical llamado The Dayspring. Viajábamos de iglesia en iglesia, tocábamos en cafés, reuniones de adolescentes, congresos, campamentos, reuniones en el campo y en los santuarios de todas las denominaciones. Dios ungió mi vida mientras le ministrábamos durante las giras de verano. En 1974 me uní al personal de Bible Temple como músico en la iglesia bajo el pastorado de Dick Iverson. Yo era responsable de supervisar la música en la iglesia y el nivel académico de los programas de música del Instituto Bíblico. Estos fueron días de extremo gozo para mí. Dirigir la adoración, fluir en las canciones proféticas, enseñar la Biblia y principios de música.
Nuestro coro creció a 75 miembros y teníamos una orquesta preciosa de 40 instrumentos que incluía una sección de cuerdas, timbales y un arpa de concierto. En varias ocasiones nos encontramos siendo dirigidos soberanamente en adoración por el Espíritu Santo, todos tocando y cantando un cántico nuevo, juntos en bella armonía. Muchos de los conceptos fundamentales que siguen en estos capítulos de este libro, creados para adorar, fueron plantados en mi corazón durante esos años de ministerio de alabanza y adoración a tiempo completo. Fundar una iglesia. En 1983, Marsha y yo fundamos una nueva iglesia en Salem, Oregon, llamada Willamette Christian Fellowship. Mi llamado al ministerio pastoral nos llevó a establecer una nueva familia de creyentes y la adoración cobró un significado totalmente nuevo para mí. Ya no era un especialista concentrado en la música y la adoración. Era un practicante general, responsable de llevar a un cuerpo de creyentes a la madurez en todas las facetas de sus vidas. Las teorías que había tenido acerca de la alabanza y la adoración estaban ahora sobre el yunque de la experiencia. Creo que mi perspectiva como pastor ha hecho que mi visión de la hermosura de una iglesia que adora sea completada. A las naciones. En enero de 1995, entregamos la congregación a nuestros pastores asociados, Don y Ann Finley, para proseguir un llamado de llevar su palabra y adoración a las naciones. El Salmo 86 se convirtió en la inspiración para nuestra nueva visión. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmos 86:9. Dios está invitando a gente de cada nación, tribu y lengua a una relación personal de adoración con Él. Creó la música y nos creó para vivir en un lazo de adoración a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo.